En el corazón de España, un pueblo abandonado en plena noche. ¿Malditos por fuerzas oscuras o víctimas de una epidemia mortal? Descubre la verdad detrás del enigma de Ochate. Ochate, un pequeño y olvidado pueblo en el norte de Burgos, España, es un enigma que ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y cazadores de fenómenos paranormales durante más de un siglo. En su apogeo, este pueblo era conocido por su próspera comunidad agrícola, y su gente vivía con la calma que acompaña a los pueblos apartados del bullicio de las grandes ciudades. Sin embargo, a medida que los años fueron pasando, comenzaron a ocurrir eventos que cambiarían el destino de Ochate para siempre. Este es un viaje hacia el pasado para tratar de desentrañar lo que sucedió realmente en este pequeño rincón de España. La historia de Ochate comienza en tiempos medievales, con la fundación de un asentamiento que, con el tiempo, se consolidó como un pueblo agrícola. Durante siglos, el pueblo floreció y sus habitantes vivieron tranquilamente, ajenos a las tragedias que ocurrirían más adelante. No hay registros exactos de su fundación, pero las primeras menciones del pueblo datan de la Edad Media. Ochate era conocido por sus cultivos de trigo, cebada y avena, y sus habitantes mantenían una relación cercana con las aldeas vecinas. A pesar de ser un pueblo aislado, Ochate gozó de una relativa prosperidad durante generaciones. La comunidad era pequeña, pero fuerte, y parecía que el destino de Ochate sería como el de tantos otros pueblos rurales en Europa, una existencia tranquila que continuaría por siglos. Sin embargo, el giro de la historia estaba por llegar. Las primeras señales de que algo extraño ocurriría en Ochate comenzaron a finales del siglo XVIII. Durante ese tiempo, un fenómeno desconcertante ocurrió en la comunidad, varias personas comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los habitantes del pueblo, alarmados por la inexplicable desaparición de sus vecinos, comenzaron a murmurar entre ellos, pero rápidamente el temor se apoderó de ellos. Se rumoraba que la gente que desaparecía era vista por última vez cerca de la vieja iglesia del pueblo. Un lugar que tenía una reputación de ser un punto de encuentro para rituales y creencias ancestrales. Algunos aseguraban que las desapariciones estaban relacionadas con fuerzas sobrenaturales que habían comenzado a tomar poder en el pueblo. Sin embargo, no hubo pruebas concluyentes de que las desapariciones fueran de naturaleza paranormal. Aunque la razón detrás de las desapariciones nunca fue esclarecida, la atmósfera de misterio y miedo se asentó sobre Ochate. Y la comunidad comenzó a vivir con una creciente sensación de inseguridad. Nadie se atrevía a permanecer en el pueblo durante la noche, y las antiguas leyendas locales sobre espíritus y presencias oscuras comenzaron a ganar fuerza. En 1860, un brote de cólera se propagó rápidamente a través de la región, y Ochate no fue la excepción. La epidemia fue un desastre para el pueblo, que ya se encontraba afectado por las desapariciones misteriosas. Las primeras víctimas fueron las más vulnerables, y las muertes se sucedieron en rápida sucesión, lo que desbordó las capacidades de los médicos locales, quienes intentaban, en vano, detener el avance de la enfermedad. En las primeras semanas, la plaga pareció no mostrar piedad. No solo los niños, sino también adultos, jóvenes y ancianos, caían rápidamente bajo el peso de la enfermedad. La gente comenzó a huir del pueblo, temerosa de ser contagiada. Sin embargo, aquellos que intentaron escapar se encontraron con otro problema: los caminos hacia los pueblos cercanos estaban llenos de viajeros infectados que también huían en busca de refugio. Se estima que la población de Ochate disminuyó drásticamente en cuestión de semanas. Las casas quedaron vacías, las tierras quedaron sin labrar y el pueblo empezó a mostrar signos de abandono. Los pocos sobrevivientes que aún quedaban, aterrados y exhaustos, se vieron obligados a abandonar el pueblo, buscando seguridad en otros lugares. La epidemia de cólera dejó un saldo devastador en la población de Ochate, y el pueblo fue considerado perdido. Sin embargo, mientras la epidemia fue la causa inmediata de la evacuación del pueblo, algo más comenzó a tomar forma en la leyenda local. Las desapariciones misteriosas, sumadas a la tragedia de la epidemia,
dieron origen a la creencia de que la desaparición de Ochate no fue meramente el resultado de una plaga. La teoría de una maldición ancestral comenzó a tomar fuerza. De acuerdo con las leyendas locales, los fundadores de Ochate habrían hecho un pacto con fuerzas oscuras a cambio de prosperidad y protección. Los relatos hablaban de antiguos rituales paganos realizados en el pueblo y en sus alrededores, rituales que habrían desatado fuerzas más allá de lo que cualquier ser humano podría controlar. La llegada de la epidemia fue vista como una manifestación de estas fuerzas malignas. Los habitantes, en su desesperación, habrían intentado buscar una solución, pero al final solo empeoraron su situación. Los testimonios de quienes vivieron en las cercanías de Ochate hablaban de un creciente ambiente de miedo, de susurros extraños en la noche y de presencias que no podían ser explicadas. Se decía que, en la víspera de la epidemia, muchos de los habitantes del pueblo reportaron haber escuchado un sonido extraño, como el eco de un antiguo cántico o un llamado lejano. Al principio, nadie prestó atención a estos informes, pero cuando las muertes comenzaron a acumularse, algunos empezaron a relacionar estos sonidos con algo más que un simple fenómeno natural. Con la propagación de la enfermedad y la huida de los sobrevivientes, las ruinas de Ochate comenzaron a tomar forma. Las casas se fueron cayendo lentamente, cubiertas de vegetación y de polvo. La iglesia, que había sido el corazón del pueblo, quedó devastada, y el cementerio comenzó a crecer desordenadamente, con tumbas improvisadas que surgían aquí y allá. El pueblo pasó de ser un lugar de vida a ser un testigo mudo del sufrimiento y la tragedia. Las personas que huían de la peste lo hicieron sin mirar atrás, dejando atrás sus pertenencias y sus recuerdos. Ochate se convirtió en un pueblo fantasma, un lugar que, por décadas, fue casi olvidado. A medida que el tiempo pasó, la leyenda de Ochate se fue alimentando de rumores y testimonios de aquellos que se atrevían a acercarse al pueblo. Muchos viajeros reportaron haber visto luces extrañas en las ruinas, como si el alma de los que habían perecido aún estuviera allí. Se hablaba de figuras oscuras que merodeaban por el pueblo y de extrañas voces que, al igual que en los antiguos relatos, parecían susurrar entre las ruinas de la iglesia. En las últimas décadas, Ochate ha atraído la atención de investigadores paranormales que buscan desentrañar los misterios que rodean al pueblo. Equipos de expertos en fenómenos inexplicables han recorrido el lugar con cámaras infrarrojas, grabadoras de sonido y otros equipos especializados en la detección de actividad paranormal. Muchos de ellos han compartido sus descubrimientos, y algunos aseguran que han captado fenómenos que no tienen explicación lógica. En una de las investigaciones más notorias, realizada en 1994, un grupo de cazadores de fantasmas grabó una serie de voces extrañas mientras exploraban la iglesia. A medida que recorrían el lugar, comenzaron a escuchar susurros provenientes de las sombras, pero lo más desconcertante llegó cuando, en la grabación, se escuchó claramente la frase "no olvides". Las voces parecían no solo ser la manifestación de un espíritu, sino un mensaje. Como si los antiguos moradores del pueblo aún tuvieran algo que decir. Estos descubrimientos alimentaron la creencia de que algo o alguien no había abandonado el pueblo. ¿Era un espíritu que aún rondaba las ruinas? ¿O era la maldición del pueblo que seguía ejerciendo su influencia? Las investigaciones fueron interrumpidas en más de una ocasión por extraños fallos en el equipo y otros incidentes inexplicables. Hoy, Ochate sigue siendo un lugar de misterio. Aunque el pueblo fue abandonado en el siglo XIX, su historia sigue viva en los relatos de aquellos que lo han visitado. En las leyendas que se cuentan sobre la maldición, la epidemia y las extrañas manifestaciones que ocurren en el lugar. La ruina del pueblo, rodeada de un silencio inquietante, es testimonio de una historia que parece no tener fin. Las investigaciones modernas, aunque han revelado algunos datos interesantes, siguen dejando preguntas sin respuesta. Ochate sigue siendo un lugar que invita a la especulación. ¿Fue realmente la epidemia lo que acabó con el pueblo, o hubo algo más detrás de la tragedia? ¿Puede un pueblo quedar maldito por los errores de sus habitantes?
¿Qué fuerzas oscuras podrían haber estado involucradas en el destino de Ochate? El misterio de Ochate persiste, y mientras las ruinas sigan de pie, el enigma que rodea su desaparición continuará siendo un tema de debate. ¿Es este el eco de un pueblo olvidado por la historia, o los espíritus del pasado siguen acechando sus terrenos, esperando que alguien descifre la verdad? Uno de los momentos más aterradores ocurrió cuando un grupo de investigadores paranormales grabó unas voces extrañas en las ruinas de Ochate. Al revisar la grabación, se escuchó claramente una frase repetida: "No olvides". Estas voces, que parecían pertenecer a una lengua desconocida, dejaron a los investigadores perplejos. ¿Estaban los espíritus de los habitantes de Ochate tratando de comunicar algo? Este evento inquietante reavivó las teorías sobre la maldición del pueblo y su conexión con fuerzas más allá de lo comprensible. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Ochate fue abandonado debido a una epidemia o por una maldición ancestral? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo con tus amigos. Si te gustan los misterios, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias.